A continuación se presenta la monografía Potencial acuícola del Boca Chico, a cargo de las estudiantes Gladys Alexandra Reina y mi persona Vanessa Mutumbajoy, al docente Wilmer René Sanguino Ortiz. Inicialmente se estableció la especie con la que se trabajaría en la investigación. A continuación se definió las posibles temáticas en las que se profundizaría, las cuales fueron potencial acuícola, calidad de agua en reproducción y manejo de reproductores. Finalmente se estableció que se trabajaría con el potencial acuícola como temática principal. Problema. Dentro de las especies que se destacan por su potencial en la piscicultura continental está el boca chico, siendo la especie principal nativa de la pesca artesanal colombiana. Desarrolla un papel muy importante en la cadena alimenticia, siendo la principal presa de peces carnívoros. Por lo tanto, es conveniente trabajar esta especie bajo condiciones de cultivo. Las larvas y los juveniles de boca chico se alimentan de zooplancton, mientras que los adultos poseen un hábito alimenticio bentófago y detritívoro. Su cultivo ha sido implementado con un rápido crecimiento cuando se ofrece unas óptimas condiciones de cultivo, pudiendo alcanzar unos rendimientos en filete que superan el 50%. Según González, Barrandica y Manjarres en 2017, es una especie altamente demandada al interior del país. Sin embargo, el consumo de esta especie está limitado por una oferta de tipo estacional. Para establecer una posible respuesta frente a esta investigación, se ha planteado la siguiente pregunta: ¿por qué el boca chico puede ser considerada una especie potencial en el campo de la producción acuícola? Y como posible respuesta frente a esta pregunta de investigación, el boca chico es una de las pocas especies nativas que tiene una gran demanda en el mercado. Cuando se le brindan las condiciones óptimas, se ve reflejado en altos rendimientos de filete y carne para procesos de transformación, grandes índices de supervivencia en las diferentes etapas de vida, y obtiene una buena conversión alimenticia, pues su hábito alimenticio es detritívoro. Requiere bajos contenidos de proteína y mayor productividad primaria, permitiendo así alcanzar mayores producciones en sistemas de cultivos acuícolas. A continuación se desarrollarán una serie de temáticas que nos llevarán a determinar si la hipótesis que hemos planteado debe ser aprobada o rechazada. Boca chico. Generalidades. Taxonomía. Perteneciente al orden Carassiformes, a la familia Prochilodontidae, al género Prochilodus, especie Prochilodus magdalenae. Descripción y morfología del boca chico. Es considerado un pez de hábitos alimenticios detritívoros debido a que se alimenta fundamentalmente en el fondo, donde consume diatomeas, microalgas, detritos y organismos bentónicos. Es un pez de cuerpo alargado y grueso, con boca pequeña, carnosa y prominente, provista de una serie de dientes diminutos en los labios, ojos grandes, escamas grandes y ásperas, con una espina eréctil y punzante enfrente de la aleta dorsal. En cuanto a su coloración, el dorso en los juveniles presenta un color grisáceo, extremos de color plateado y el vientre con una tonalidad rosada. En los adultos la coloración es más uniforme, con tonalidad plateada, aletas que presentan matices rojos o amarillos. Su ciclo de vida está influenciado por los patrones hidrológicos de inundación-estiaje de las cuencas de los ríos. Tienen una alta tasa de fecundidad que les permite recuperarse de las mortalidades masivas drásticas y las medidas de conservación tomadas en épocas de migración. Las posturas de las hembras varían entre 80.000 y 100.000 huevos dependiendo de la talla de las mismas. Tienen 2 periodos reproductivos sincronizados con el régimen hidrológico bimodal. De diciembre a enero, con el inicio del periodo de aguas bajas, abandona las ciénagas y remonta los ríos en busca de los tributarios laterales en una migración masiva conocida como la subienda. Con la llegada de la temporada de lluvias hacia los meses de marzo y abril, retorna a las ciénagas con las gónadas ya maduras, en un desplazamiento que se conoce como bajanza. Durante el descenso tiene lugar el desove en los cauces de los ríos, y las aguas de desborde se encargan de transportar los alevines a las planicies de inundación. Ecología. El boca chico es un pez de talla mediana a grande que alcanza a crecer más de 50 centímetros de longitud total. Los machos del boca chico se distinguen de las hembras por ser más delgados y esbeltos. Se ha establecido que la especie alcanza su primera madurez sexual cuando está entre los 23 y 25 centímetros de longitud estándar en la cuenca del Magdalena.
los 20 centímetros en la del sinú, y 20 centímetros para los machos y 22 para las hembras en el atrato. El papel ecológico del bocachico como organismo detritívoro en los diferentes sistemas acuáticos, lóticos y lénticos presentes en las cuencas, donde en numerosas ocasiones la producción heterotrófica constituye un suministro de energía mayor de lo que supone la producción primaria, debido a que frecuentemente en las cabeceras de los cauces de los ríos existe un bosque de ribera que limita la entrada de luz en los tramos bajos, donde la turbidez del agua limita igualmente la producción primaria de la que dependen estas especies. Distribución geográfica en Colombia. Esta especie se encuentra en las aguas dulces de América del Sur, cuencas de los ríos Atrato, Sinú y Cauca Magdalena en Colombia. En la cuenca del Magdalena se distribuye en todas las zonas bajas de los sistemas del Magdalena, Sinú y Atrato, hasta aproximadamente los 1000 metros sobre el nivel del mar. Por el río Cauca alcanza a remontar a la cuenca hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar, debido a la pendiente suave. Es la principal especie de pesquería en la cuenca del río Sinú debido a su gran aceptación y valor comercial en Colombia. El hábitat natural del bocachico está en ciénagas, lagos, migrando en época de reproducción por canales, ríos, en donde realiza sus desoves, que constituyen los cuerpos de aguas lénticos en la parte media y baja de estas zonas. El hábitat artificial. En condiciones de cautiverio este pez no se reproduce, por lo tanto es necesario recurrir al proceso conocido como reproducción inducida. Las reproductoras hembras de bocachico completan la vitelogénesis e interrumpen la maduración final del ovocito, mientras que en los machos se disminuye el volumen seminal, por lo que los alevinos utilizados tanto para los cultivos de engorde como para los programas de repoblamiento son obtenidos por reproducción artificial mediante tratamientos hormonales. Para mantener la oferta de alevinos durante gran parte del año, algunas estaciones productoras de semilla de bocachico inducen a una misma hembra por lo general 2 veces en un año. Requerimientos nutricionales. Ha sido posible determinar que la alimentación exógena comienza aún cuando existe parte de las reservas vitelinas. Después de 60 días cambia su hábito alimentario detritívoro. Por lo tanto, estas especies tienen baja conversión alimenticia y necesitan espacio para un buen crecimiento. Para ello, los laboratorios de investigación han elaborado dietas que sirven como base para el desarrollo y prueba de nuevos alimentos. A continuación, se presenta una tabla de requerimientos nutricionales para bocachico en etapa de alevinaje, en la que se puede destacar que para proteína, energía, triptófano, calcio, fósforo disponible y sodio se obtuvieron los mismos resultados tanto para dieta convencional como para dietas semipurificado. Sin embargo, los nutrientes como lisina, metionina, cistina, treonina, arginina, isoleucina, leucina, fenilalanina y vitamina difirieron entre las dos dietas en las que se realizó el estudio. Parámetros físico-químicos. Las características físico-químicas ideales del medio natural en el que suele habitar el bocachico y que debe presentar el agua según Cortés son pH de 6,5 a 8,5, alcalinidad de 30 a 50 miligramos por litro, oxígeno disuelto de 2 a 4 miligramos por litro, amoníaco de 1 a 2 miligramos litro, temperatura que se encuentra entre un rango de 28 a 30 grados centígrados y finalmente la dureza que debe estar entre 20 y 40 miligramos litro. Fases de cultivo para una producción acuícola. Reproducción. Las especies de Prochilodontidae se caracterizan por presentar estrategias reproductivas de tipo estacional. En condiciones de cautiverio maduran sexualmente, pero las condiciones no les permiten desarrollar procesos de reproducción. Por lo tanto, es pertinente aplicar métodos de tratamientos hormonales, principalmente con extracto pituitario de carpa, para obtener inducciones que conllevan a la maduración final. El alto número de huevos pequeños en cada postura puede ser una estrategia para compensar la alta mortalidad que se presenta al no tener cuidado parental definido. Debido a que Prochilodus magdalenae presenta huevos pequeños, la reserva energética en el embrión hace que la eclosión sea rápida. Además, los huevos presentan una característica de bollante, que les permite estar hidratados, cuyo diámetro está alrededor de 2,23 milímetros. Larvicultura. Es posible que el tiempo que toma esta fase compense el corto periodo de incubación de la especie, de manera que el individuo pueda completar la formación de las estructuras necesarias para la visión, captura y digestión del alimento, características morfológicas y fisiológicas que le permitirán explorar los hábitats en las planicies de inundación y evitar la depredación. Se observan 3 eventos importantes en el desarrollo ontogénico inicial de la especie: el agotamiento de las reservas
energéticas endógenas que ocurren entre 38 y 48 horas poseclusión, expresado a partir del cambio en la relación talla-peso entre la fase de larva vitelínica y larva en preflexión, el llenado de la vejiga natatoria, vital para el comienzo de la natación horizontal en la fase de posflexión, y la pigmentación del cuerpo durante el periodo juvenil, fundamentalmente para el camuflaje. Algunos autores afirman que en la mayoría de los casos los procesos de larvicultura para esta especie no tienen éxito a causa del canibalismo, que está relacionado con el manejo de la primera alimentación. En la fase de alevinaje es importante incrementar las tasas de sobrevivencia y crecimiento. Durante el paso de fase larvaria a alevinaje, por lo tanto es primordial brindar condiciones ambientales óptimas. En el momento en el cual las larvas inician su alimentación exógena, son sembradas directamente en estanques previamente preparados donde continúan hasta convertirse en alevinos. Este sistema más ampliamente utilizado en la producción de alevinos de especies nativas como el bocachico. Levante y engorde. Los primeros estudios sobre el cultivo en fase de engorde de esta especie tienen más de 10 años, en los cuales la mayoría concluyen que los mejores resultados se consiguen cuando se siembra el bocachico a bajas densidades, es decir, de 1 a 0.3 peces por metro cuadrado, necesitando hasta 2 años para alcanzar un peso promedio de 500 gramos. En general, el bocachico para alcanzar un peso comercial de 350 gramos requiere por lo menos de 12 meses de cultivo. Potencial acuícola del bocachico. Producción de bocachico en Colombia. La producción de bocachico en los últimos 30 años se muestra en 3 épocas de variación. La primera de 10 años donde la producción desciende de forma pronunciada, la segunda fase con incremento de la producción siendo más visible en el año de 1987 con 46.271 toneladas, y luego se presenta una disminución alcanzando un valor mínimo de 7.026 toneladas en el año 95. Finalmente, con una pesquería que se muestra estable con pequeñas fluctuaciones desde el 95 hasta el 2013, el menor valor de la producción pesquera en la cuenca del Magdalena se registró en el 2011 con 1.882 toneladas. Sin embargo, a partir de los años 2000 y 2001, el cultivo de esta especie está mostrando una disminución permanente, aunque estable, coincidiendo con el sentir de los pescadores, quienes han mencionado que desde el año 2000 la pesquería de esta especie ha venido presentando ciertas problemáticas. Tipos de cultivo de bocachico en Colombia. Por lo general, los cultivos de bocachico se implementan en grandes cuerpos de aguas, no se utiliza de dietas comerciales. Existe poco o nulo manejo de parámetros de calidad del agua, insuficiencia en el control del cultivo. El cultivo de esta especie se realiza en 2 fases, alevinaje y engorde, y en algunos casos se presenta una fase intermedia de levante, que a diferencia de otros peces el cultivo se realiza con alevinaje, precría, levante y engorde. Desempeño reproductivo. Para determinar el índice de ovulación se toma una porción de la población de hembras ovadas del 100% de las hembras a las que se les ha efectuado el procedimiento de inducción. Tanto hembras como machos de la especie de cultivo se obtienen los productos sexuales por medio de masajes que son realizados en el abdomen del animal con dirección a la aleta caudal. Inducción a la reproducción. En condiciones de cautiverio los reproductores llevan a cabo su maduración ovocitaria, pero no ovulan ni desovan debido a la falta de estímulos ambientales, principalmente las variaciones de caudales que se presentan en los periodos de lluvia. La sustancia inductora comúnmente utilizada en bocachico corresponde a extracto pituitaria de carpa, en dosis para hembras divididas en 0.5 mg por kilogramo y 4,5 mg por kilogramo. Sin embargo, la cantidad de hormona varía. Para los machos se aplica una dosis única administrada con la segunda dosis de la hembra. El intervalo entre una dosis y otra por lo general es de 6 a 14 horas, y el desove ocurre a las 6 horas después de aplicada la segunda dosis hormonal. Manejo de reproductores en cautiverio. Para que no se presenten problemas relacionados de consanguinidad, es importante asegurar la efectividad de los reproductores de bocachico, iniciando con un valor mínimo de 100 individuos. Además, es conveniente realizar procesos de adaptación para la manipulación, el estrés por manejo y diversas actividades que deben efectuarse en condiciones de cautiverio, cuyos resultados serán herramienta fundamental para enfrentar los obstáculos presentados durante la aplicación de protocolos, para llevar a cabo los procesos de inducción que ocasionalmente provocan atresia ovocitaria y hasta la muerte de posinducción.
La nutrición de los reproductores es considerada como uno de los principales factores que influyen en el éxito de la reproducción en cautiverio. Una alimentación inadecuada puede perjudicar la formación de gónadas, la respuesta a los tratamientos hormonales y el desarrollo de los embriones. Agentes estresantes durante el periodo de maduración gonadal puede afectar la calidad de los huevos y el desempeño reproductivo. Supervivencia del bocachico en cautiverio. Prochilodus magdalenae presenta 3 periodos críticos de supervivencia. En la primera alimentación, a los 15 días, cuando se inicia el desarrollo de la curvatura del aparato digestivo, es decir, la formación del estómago e inicio de la torsión del tubo digestivo, y al mes, cuando empieza a alimentarse de detritus del estanque. Durante esta etapa de desarrollo, las larvas son alimentadas con microalgas, rotíferos y artemias, sin que hasta la fecha se haya desarrollado una dieta específica para la especie que mejore sus indicadores de cultivo y la sobrevivencia. Rendimiento en filete. En un estudio realizado por Contreras y Villazón en 2001, reportaron los porcentajes de rendimiento de bocachico de la siguiente forma: carne sin cabeza y vísceras 59,26%, viscerado 22,40%, descamado 2,18%, cabezas 11,04%, aletas 4,8%, indicando de este modo que es una especie que puede alcanzar un rendimiento de filete mayor al 50%, lo cual le da un potencial acuícola. Perspectivas para la producción piscícola del bocachico. De manera general, la pesca artesanal se ejerce con imaginación y con recursos disponibles en cada región, pero no ha llegado a tecnificarse y regularse lo suficiente para mejorarla y dejarla en un nivel de sostenibilidad desde todas las perspectivas. La mejor alternativa para la pesca artesanal es la de adelantar procesos de manejo participativo donde todos los actores estratégicos presentes de cada región se hagan partícipes y corresponsables del manejo de la pesca. De estos procesos deberán salir regulaciones que, construidas conjuntamente, mejorarán significativamente su aplicación. Dedicados a la solución de problemas tales como el alto costo del combustible, y así reducir los costos de producción y la sostenibilidad de las pesquerías. Si se lograra mayor autonomía de pesca, sería necesario que en los próximos 25 años también se desarrollen nuevas embarcaciones con tecnología adecuada para ubicar caladeros y recoger artes de pesca, dándoles mejor estatus y rentabilidad al pescador, coayudando también a mejorar la calidad del producto. Variables productivas. Tasa de crecimiento. La estrategia alimentaria afecta significativamente el crecimiento del bocachico y se observan mejores crecimientos cuando se suministra alimento balanceado independiente de su nivel de proteína. La densidad de siembra es una variable de manejo zootécnico que también influye en el crecimiento, y algunos autores señalaron que el bocachico en la etapa de levante puede ser sembrado a una densidad de 5 animales por metro cuadrado, presentando un crecimiento y desarrollo satisfactorio, pero que en la fase de engorde con densidad de 0,2 bocachicos por metro cuadrado permite obtener animales de 368 gramos promedio. Conversión alimenticia. Este valor está directamente relacionado con la rentabilidad de la estación piscícola. Puede ser alterada por muchos factores que impactan principalmente en el consumo de alimento y en la ganancia de peso. En un estudio realizado por Ayazo y colaboradores en 2018 en un sistema intensivo de producción con tecnología Biofloc, se reporta un factor de conversión alimenticia para el bocachico entre 1.1 y 1.3 en consecuencia del aprovechamiento adecuado del alimento suministrado. En otras investigaciones de Cueto y Burgos en 2015 se reportan valores de 2. Supervivencia. Luego del manejo de la primera alimentación en un medio controlado libre de predadores, las poslarvas deben ser sembradas en estanques debidamente preparados para estimular la producción natural de alimento y a densidades de 150 a 300 poslarvas por metro cuadrado, obteniéndose supervivencias mayores del 50% en la fase de alevinaje con este sistema, según Atencio 2001. Avances en investigación. Proceso productivo. Manejo de reproductores e inducción a la reproducción. La reproducción es un factor condicionado regido por las condiciones fisiológicas del pez, quien adapta sus funciones fisiológicas con los actos del entorno y se desarrollan en un medio que experimenta cambios y factores exógenos que influyen de manera determinante en la maduración gonadal. Por lo tanto, para obtener una buena reproducción se debe dar las mejores condiciones en cuanto a parámetros físicos, químicos y biológicos a la especie, ya que en cautiverio las hembras maduran pero no desovan, por eso deben ser inducidas por medio de hormonas gonadotrópicas.
Así, la hipofisación es una técnica que se postula como una de las más ensayadas a nivel mundial. En la tabla se presenta un protocolo de reproducción inducida utilizada en Boca Chico que ha dado muy buenos resultados utilizando extracto pituitario de carpa y la hormona análoga LHRH. Las dosis utilizadas por diversos autores en la primera y segunda dosis para la hembra y para los machos de esas especies reciben una dosis entre el 50 y 80% de la dosificación de las hembras en la primera aplicación. Producción artificial de alevinos de Boca Chico. Atención 2001 ha definido 3 etapas para la producción de alevinos y que están relacionadas entre sí. La primera, la conformación y mantenimiento del plantel de reproductores. En caso de que el plantel de reproductores no sea conformado y mantenido debidamente, será complejo obtener respuestas a la inducción hormonal, altas fecundidades y larvas viables. Para el caso de los peces dentritívoros es necesario realizar actividades de abonamiento que mantengan la producción natural, que será alimento para los reproductores en los estanques. Además, se debe evitar que los reproductores tengan mucho peso porque, de acuerdo con Saniboni, Phil en 1997, esto se ve reflejado en menor desempeño reproductivo para una inducción hormonal. 2. Reproducción inducida. En condiciones de cautiverio, los peces realizan maduración ovocitaria en lo que corresponde a vitelogénesis e inicio de la maduración final. Sin embargo, no realizan proceso de desove a causa de la escasez de estímulos finales, principalmente la relacionada con los cambios de caudal en los ríos en época de lluvia. Para la maduración final es conveniente aludir a tratamientos de inducción como las hormonas que ya se habían mencionado. 3. Larvicultura y alevinaje. Después del manejo de la primera alimentación en los animales, debe instalarse un medio controlado y libre de predadores en estanques secos, encalados y abonados para producir alimento natural, donde las poslarvas pueden ser sembrados a una densidad de 50 a 150 poslarvas por metro cuadrado. De esta forma es posible obtener supervivencias mayores del 50% en la fase de alevinaje. Sobrevivencia de las larvas de Boca Chico. Frente a la necesidad y el problema que se presenta en la fase de larvicultura en Boca Chico por la falta de una herramienta realmente para la alimentación apropiada en los estanques, se ve necesario realizar experimentos, sobre todo con la fertilización de los estanques para desarrollar y potenciar la productividad primaria en el agua. Métodos de alimentación en larvicultura. Con el fin de atender los requerimientos nutricionales de los alevinos, se ha implementado un método denominado enriquecimiento, con el objetivo de transferir aquellos elementos esenciales empleando organismos zooplanctónicos que los peces ingieren como alimento, más puntualmente con el consumo de alimento de larvas y poslarvas. Entre los diferentes enriquecimientos realizados se registra la vitamina C, la vitamina E, probióticos, fosfolípidos y ácidos grasos. Monocultivos. Producción de Boca Chico en estanques de tierra. El monocultivo es uno de los principales tipos de manejo de Boca Chico a nivel nacional. Para este tipo se debe proporcionar concentrados comerciales con bajo contenido proteico, fertilizantes de origen orgánico y plantas acuáticas. La densidad utilizada es de 2 a 5 peces por metro cuadrado, según Sanabria en 2012. Producción de Boca Chico en sistemas de biofloc. Según Ayazo y colaboradores, en 2018 el cultivo de Boca Chico se puede intensificar con la implementación de la tecnología biofloc y los mejores resultados de crecimiento se obtienen a densidades entre 5 y 10 peces por metro cúbico en la fase de preengorde. Policultivos. Policultivo de Boca Chico y tilapia roja. En Colombia se han realizado policultivos en estanques de tierra en Boca Chico y tilapia roja obteniendo buenos resultados. Generalmente el Boca Chico es la especie secundaria, se siembra a bajas densidades. El desarrollo se desenvuelve en forma apropiada puesto que cumplen su función preponderante limpiando el fondo de los estanques. Los piscicultores obtienen un ciclo de Boca Chico por cada 2 ciclos de tilapia, según Sanabria en 2012. Policultivo de Boca Chico y cachama. Los parámetros físico-químicos recomendados para este policultivo son temperatura entre 26 a 29 grados centígrados, oxígeno disuelto mayor a 4 miligramos por litro, pH entre 6.5 y 9, alcalinidad mayor a 2 miligramos de carbonato de calcio por litro, según Argumedo y Rojas 2000. La densidad de siembra en la etapa de precría es de 15 a 20 alevinos por metro cuadrado de estanque. En esta etapa de crecimiento, los peces requieren alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales, y la principal fuente de alimento la constituye la productividad primaria del estanque. Para la etapa de engorde se recomienda sembrar entre 1 y 1.5 juveniles por metro cuadrado de estanque para cachama blanca y adicionalmente se puede sembrar un Boca Chico por metro cuadrado de estanque si el suelo es fértil. Manejo de estanques. En cuanto al diseño de los estanques, la mayoría presenta forma rectangular
ya que facilita el manejo técnico del cultivo. Generalmente se construyen estanques pequeños y manejables con áreas de 100 a 300 metros cuadrados para la etapa de cría y entre 1000 y 2000 metros cuadrados para la etapa de engorde. Se debe contar además con un sistema de suministro de agua de recambio proveniente de fuentes naturales que suministren un volumen permanente de agua. La producción inicia con la preparación de los estanques para la siembra de los alevinos. Lo primero que se debe realizar es el encalado mediante la aplicación de cal viva y cal agrícola. La siembra se realiza entre el tercer y quinto día después de aplicada la cal y el tamaño de los alevinos a sembrar debe estar entre 2.5 a 3 centímetros. Según Argumedo y Rojas 2000. Análisis económico. Estudio del mercado de la producción del bocachico. De acuerdo al Ministerio de Agricultura, en 2007 el crecimiento del bocachico registra un incremento anual del 85,32%, siendo la mayor tasa. Sin embargo, la producción de esta especie estuvo estancada desde el año 1985 hasta 1998 a tal punto de ser imperceptible en los registros. El bocachico desde el año 1999 empezó a tener una escasa participación en la producción nacional hasta llegar a 2.000 toneladas en el 2006. Proveedores. La principal materia prima o los insumos necesarios son larvas, alevines, raciones alimenticias, materiales de construcción, mantenimientos de los estanques, materiales de pesca, herramientas tecnológicas tales como equipos de medición de calidad de agua, entre otros. La mayoría de los proveedores de larvas y alevines son microempresas dedicadas a producir según solicitud de los pescadores artesanales. En el caso de los alimentos existen diferentes proveedores nacionales e internacionales. Oferta del bocachico. La oferta del pescado origina de la producción local, nacional, incluidas las importaciones, el suministro de los productos pesqueros a nivel nacional, de la pesca de mar, río y de acuicultura. Esto según la UNAP y la FAO 2013. Para el año 2011 el consumo per cápita de estos productos fue de 2,75 kilogramos persona año, es decir que hubo un incremento de 0,26 kilogramos persona año. El bocachico es el pescado con mayor demanda en algunas regiones del país y en determinadas épocas del año registra una sobreoferta, lo que hace que su precio disminuya. Demanda en el mercado nacional. Esta especie presenta un papel indispensable puesto que es apetecida por parte de los consumidores y es la fuente principal de la dieta de los habitantes del Magdalena. Actualmente el bocachico es considerado un producto exquisito cuyo costo se ha elevado causado por el efecto de la inmensa disminución de las capturas en las cuencas de los ríos. Entre los principales determinantes de este comportamiento de la demanda se encuentra la cultura alimentaria de una importante proporción de mercado nacional localizado al interior del país. Estos sectores de la población colombiana, el consumo de estas especies se encuentra restringido por una oferta de tipo estacional asociada a las temporadas de subienda, hecho que constituye la oportunidad para el consumo de este producto alimenticio, según CEPEC 2018. En la gráfica se puede observar el volumen demandado y el precio del bocachico. Precios en el mercado. En las tablas se puede observar la variación de los precios promedios de bocachico en presentación importado congelado por mes en la región Caribe, Oriente y Pacífico, según DANE, Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario CIPSA, en el año 2017. Costos de producción. En la tabla que se presenta en la diapositiva indica los costos de producción estimados para la producción de 1 kilogramo de bocachico en condiciones de cautiverio en estanques. Cabe mencionar que para determinar los costos fijos se tuvo en cuenta los gastos administrativos, mano de obra de contratación directa e indirecta para la realización de una actividad puntual, servicios públicos y materiales y costos variables. Se tuvo en cuenta imprevistos y depreciación durante el proceso productivo de bocachico, según lo reportado por Cueto y Burgos en el 2015. Rentabilidad de la implementación de una producción de bocachico. Dentro de los parámetros para definir la rentabilidad obtenida dentro de la implementación de cualquier tipo de producción o incluso de una empresa, es conveniente desarrollar una serie de análisis y evaluaciones de tipo financiera del sistema. Por lo tanto, este procedimiento efectuado debe estar apoyado con la aplicación de herramientas adecuadas como las TICs, para realizar una determinación de análisis financieros de la relación costo-beneficio, utilidad neta, proyecciones de los ingresos y egresos, inversiones necesarias, riesgos, formas de financiamiento, tasa interna de retorno, medición de demás factores concurrentes y pueden asistir de alguna u otra forma un análisis económico y financiero de un sistema en el que sea necesario invertir y obtener ganancias, según Cueto y Burgos 2015. Conclusiones.
El bocachico es una especie nativa que pretende fortalecer el futuro de las producciones acuícolas en Colombia. Sin embargo, solo puede ser producida bajo condiciones de policultivo, bien sea con tilapia o cachama. Infortunadamente, las investigaciones y producciones implementadas que se encuentran relacionadas con esta especie son escasas debido a la carencia de un paquete tecnológico efectivo, y frente a esto no se ha logrado mitigar las problemáticas relacionadas con sobrevivencia en sus diferentes estadios de vida, sobre todo en edades tempranas. La cantidad de área que necesita para su crecimiento es muy superior comparado con las especies que actualmente se encuentran en el mercado, e inclusive un alimento que cumpla con los requerimientos en su primera alimentación exógena, causando una serie de vacíos en el conocimiento a los productores e imposibilitando la generación de un éxito en el cultivo de bocachico. Es cierto que esta especie tiene una gran aceptación en el mercado, tanto por los valores de rendimiento en carne mayores al 50% que presenta, el tamaño que alcanza, que es de 50 centímetros o más, una conversión alimenticia que varía entre 1.1 y 1.3, y algunos autores también reportan un valor de 2. Además, su hábito alimenticio es dentritívoro, su adaptabilidad a los cambios de parámetros físico-químicos, biológicos e incluso a los nuevos sistemas de producción bioflok que permiten el desarrollo de bocachico en busca de una excelente forma de producción, pero se ve afectada la satisfacción de la misma al no poder ofertar la cantidad correcta para cumplir con la demanda tanto en mercados regionales y nacionales, aunque recientemente se vienen buscando alternativas que brinden soluciones a mediano y largo plazo que permitan la preservación y conservación del bocachico. Por los motivos expuestos, se rechaza la hipótesis planteada en esta revisión, infiriendo de este modo que es necesario realizar más estudios e investigaciones a profundidad sobre esta especie colombiana, enfocados principalmente en la primera alimentación y el uso de esta especie en policultivos.